Bueno, esta mañana tenemos un tema muy especial porque vamos a estar hablando sobre los nombres que tiene nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. El primer versículo que vamos a estar viendo dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Quiere decir que un buen nombre vale mucho más. Tener un buen nombre no cuesta, mejor dicho, tener un mal nombre no nos cuesta nada. Tener un buen nombre, claro que nos trae problemas. ¿Por qué? Porque es una vida. Y aunque si nosotros construimos un buen nombre con una vida, tenemos un problema que en un segundo, en un minuto, podemos destruir todo lo que hemos hecho durante esa vida. El nombre identifica una persona. Cada uno normalmente cuando nace le ponen el nombre. Ya los padres están eligiendo los nombres de antemano. El problema es que una vez que nosotros nacemos, la gente empieza a ponernos sobrenombres en algunos casos. Algunos nombres son malos, ¿no? Por ejemplo, en tu vida, si fuiste ladrón, si fuiste mentiroso, si fuiste violador, entonces te reconocen como el violador, el ladrón, en ese sentido. Si tuviste o tienes problemas físicos o alguna exageración en alguna parte del cuerpo, yo recuerdo algunos sobrenombres que le han puesto a gente como oreja, como tuerto, como cojo, como ciego, como cabezón, como el pelado, o sea, una parte de nuestra anatomía donde la gente usa, en la Biblia se usa, hubo un hombre cojo, por ejemplo, no tiene nombre y apellido, pero tiene el hecho de que era cojo. A otro se le conocía por causa del carácter, ¿no? Dice, no, ese tipo es histérico, ese es leche hervida, o sea, salta por cualquier circunstancia, o es una loca, es un loco, o muchas veces un súbdolo, es un charlatán. Tenemos muchos sobrenombres, realmente. Otra vez puede ser por la piel o el color, ¿no? Por ejemplo, ruso, ¿qué haces? O rubia, o morocha, o moreno, ¿cómo va? O sea, color de piel muchas veces. A veces la nacionalidad, ¿no? Como decir, bueno, Tano en Argentina significa ser italiano, porque usan las palabras. Boricua, una palabra también muy común en Centroamérica. Ruso, en España, un modo despreciativo se llama sudaca a las personas sudamericanas. Entonces, sudaca, le ponen ese nombre. A otros, en Paraguay, por ejemplo, llaman curepa a los argentinos, que es porque tenían, en las guerras que tuvieron, los argentinos tenían botas de chancho, entonces, o de cerdos, entonces le llamaban curepa, curepí, en esos nombres. A los americanos en muchos países les llaman gringo. O sea, si ustedes ven un nombre que nos dieron al nacer, después los subnombres, depende del carácter, depende del físico, depende el color de piel, depende de la nacionalidad. Todo eso la gente lo va usando. A veces se acorta un nombre, ¿no? Por ejemplo, yo me llamo Norberto, pero me llaman Beto. Entonces es un nombre corto. Priscila, Prila, Cristina, Cris, o varios entran. Benjamín, Benji. O sea, también los nombres se acortan. Y muchas veces quedan esos nombres y la gente no sabe nuestro nombre original, solamente saben nuestro sobrenombre. O como podemos decir nosotros, es un apodo que ellos nos dan. En la Biblia hay gente que ha cambiado nombre. Por ejemplo, a Saulo se le puso Pablo. Ahora, la terminología de Pablo es petizo, es corto, es chico. Eso es el sinónimo de Pablo. También tenemos a Simón, que estaba con Jesucristo y fue cambiado por Pedro, un pedacito de roca. También tenemos a Noemí, que fue su nombre Mara, que quiere decir amargura. Dice, no me llame Noemí, llámenme Mara.
esos cambios de nombre se hicieron mucho en la palabra de Dios. Los encontramos, depende del carácter o depende de la función que ellos iban a tener. Ahora, en la Biblia encontramos que a muchas personas, o algunas personas, se le ponía el nombre antes de nacer. Antes de nacer ya tenían nombre. Muchas veces un año antes, muchas veces 300 años antes. Imagínate nombrar a alguien 300 años antes. Qué cosa, ¿no? Por ejemplo, dice en Primera Reyes, capítulo 13, versículo 2, dice: clamó contra el altar palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así dice Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Bueno, le fue dado esta profecía a Jeroboam, y 300 años después se cumple, y se llama Josías, y era hijo de Amós. Y dice en el Segunda Reyes, capítulo 21, 26, dice: y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Dios había prometido ya 300 años antes que uno iba a nacer, se iba a llamar Josías, y que él iba a restablecer la ley y el orden en la casa de Dios. Pero también tenemos otro ejemplo. Dice, mas el ángel le dijo, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza. Lucas 1:13. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Él le dice: mira, llamarás su nombre Juan. Antes de nacer, un año antes, no se lo puso los padres, se lo puso Dios mismo. Ahora hay otro pasaje interesante en cuanto a Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Estos son miles de años antes, donde ya está hablando que va a venir alguien que se va a llamar Emmanuel. Y dice en Mateo capítulo 1, 23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Lo vuelve a repetir en el Evangelio de Mateo. Y él está diciendo que interpretado es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así que cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que antiguamente le fue dado el nombre de Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Así que Jesús tenía dos nombres. Tenía Jesús el nombre de Salvador, porque Jesús quiere decir Salvador, y también tiene el nombre de Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. El nombre de Dios se encuentra en la Biblia. Y estos nombres de Dios que muchas veces nosotros sentimos en canciones que la gente está cantando, cuando dice el Sidkenu, el Shaddai, el Adonai, el Nisi, y muchos dicen, bueno, como digo siempre, no son comidas japonesas, son nombres en cuanto dado en hebreo al Señor nuestro Dios. Y vamos a ver algunos de esos nombres que son importantes. Por ejemplo, el primer nombre, o uno de los nombres que nosotros encontramos, es el Elohe. Ahora ustedes tienen que saber que cuando en la palabra aparece Él, se refiere siempre a un Dios, a un supremo ser. Y muchas veces todos los dioses antiguos y todas las mitologías que van a ver, siempre van a empezar que el nombre Él se usaba en relación a los dioses. No es una copia. Es que de que Dios copió. No, Satanás copió al nombre de Dios y lo dio a los hombres, como los tabernáculos. Él vio lo que había el tabernáculo en el cielo, y él hizo que los hombres hicieran tabernáculos en la tierra. Pero no quiere decir que cuando el Israel se estableció, Dios copió el tabernáculo de otros países. No, es que Satanás es el duplicador, es el que
copia las cosas y no hace las cosas como realmente corresponde. Dice en Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aloe. Dios, esa palabra, como dice en Génesis 33:20, allí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel, que quiere decir el poderoso de Israel. Dios está llamado el poderoso, el fuerte, el prominente. Significa poder, porque Él tiene capacidad de crear. Y es interesante que nos dice también el versículo de Isaías. Miren lo que dice Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Miren los nombres que Jesús tenía. Él está diciendo, Él tiene este nombre, Elohe, el Elohe. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Dice, Dios poderoso. Hacia Jesucristo está nombrado Dios poderoso en Isaías. Vamos a ver esa comparación entre el nombre de Dios y los nombres de Jesús. Y vamos a ver que Dios también es Jesús. Y Jesús es Dios. Y los dos son uno. Dice también la otra palabra, el otro nombre que tiene es Elohim. Elohim es una palabra que expresa grandeza, que expresa gloria, pero especialmente proviene del verbo alaj. Y como viene del verbo alaj, que quiere decir jurar, quiere decir y describe a alguien que está bajo un pacto que debe ser ratificado mediante un juramento. Un pacto que debe ser ratificado mediante un juramento. Elohim es el nombre de Dios. Y eso es importante porque está relacionado con su grandeza, con su poder y con su autoridad. Y muchas veces se nombra la palabra Elohim, especialmente cuando nosotros vemos en la palabra de Dios en los primeros capítulos de Génesis, encontramos que Él está hablando de Elohim. Elohim está relacionado a todo lo creado principalmente, pero después agrega otra palabra, Elohim, y agrega Yahweh, que es Jehová. Ahora, con la palabra Elohim, esta palabra Elohim tiene tres significados, El, Elá y Elohim. Muchos ven en esto la Trinidad en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El, Elá y Elohim. Dios crea, Dios hace las cosas. Ahora, si nosotros vamos a ver algo que es muy interesante, esta palabra Elohim, cuando se usa en la palabra de Dios, se usa en modo singular. Miren la primera palabra, entonces dijo. Ahora, cuando dijo, está hablando de una persona. Es una persona la que está hablando. Pero después usa Elohim. Pero la palabra Elohim es el plural. Y siendo la palabra Elohim un plural, ¿cómo va a hablar uno plural? Entonces le está diciendo hagamos. Nuevamente usa ahora un término de hacer, pero está hablando uno en un modo plural, Elohim, y dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí Dios está hablando obviamente con Jesús y con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Entonces aquí vemos una pluralidad, y cuando Jesucristo fue bautizado, nosotros encontramos que está la paloma, está la voz de Dios y está Jesucristo en la tierra representando la Trinidad. Pero es interesante, varias veces Él dijo descendamos o Él dijo hagamos, mostrando una pluralidad dentro de una sola persona. El próximo nombre que podemos ver es de Elohim, es relacionado con Jesús. Jesús es Elohim. Y tú dices, ¿cómo Jesús es Elohim? Mire lo que dice Juan 10:30. Yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos. ¿No son dos? Entonces volvemos a lo que hemos visto anteriormente en el versículo, cuando Él está diciendo, mira,
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo y mi Padre somos uno. Así que cuando Él dice algo y cuando Él hace algo, obviamente está representando a Dios. Mire más lo que dice en Juan capítulo 5 versículo 18. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarlo a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Ahora, Jesús no se hacía igual a Dios. Él es Dios. Él era Dios cuando estuvo en la tierra. Él no se está copiando o tomando algo, un nombre falso. Él es Elohim. Él es Elohim. Dice también en Mateo capítulo 14, versículo 61, lo siguiente. Dice, pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvieron a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? O sea, el bendito está refiriéndose a Dios. Y ellos conocen la Escritura, ellos leyeron que el Mesías tenía que venir y que era Dios encarnado y que la Virgen lo iba a tener. Y él está diciendo, en el versículo 62, Jesús le contestó, yo soy. ¿Ves? Usa una palabra que el yo soy está relacionado con el Yahweh. Lo vamos a ver más adelante. Él está diciendo, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida a sí mismo, el Hijo también tiene ese poder. El Hijo también da la capacidad de resucitar a los muertos. Dice, da vida al que quiere, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Espera un minuto. Si Dios es solo en ese concepto y no es una unidad, Él está diciendo, mira, el Padre, Dios, le está dando autoridad al Hijo para juzgar. El único que puede juzgar es Dios. No hay otro que pueda juzgar. No hay otro que hizo las leyes. Pero Él está diciendo que le dio autoridad al Hijo para juzgar. Y dice, para que... Esto sí que es un versículo... Miren lo que dice el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Él está diciendo, si tú no adoras a Jesús, tú no estás adorando a Dios. Y si tú adoras a Dios, tú adoras a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos son uno solo. Porque si no lo hace eso, no está honrando al Padre que lo envió. ¿A quién envió? A Jesús, que es su misma esencia. Solamente que se aniquiliza eso, se vació a sí mismo para estar aquí en la tierra. Dice en Juan 6:45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Ahora, ¿cómo es que vamos a ser enseñados por Dios? Cuando Jesucristo vino. Dios mismo estuvo enseñando en la tierra. Él, cuando vino a la tierra y se encarnó, es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él está diciendo, mira, esto es importante. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Elohim. Como tenemos arriba, Jesús es igual a Elohim. Todos serán enseñados por Dios. Eso quiere decir que Dios nos enseñó estando en la tierra en la forma de Jesús. El otro nombre que aparece y dice el Shaddai. El Shaddai. El Shaddai quiere decir el sustentador. Dice Génesis capítulo 17, versículo 1, y siendo Abraham de edad de 99 años, Jehová apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Shaddai. Yo soy el Dios Shaddai. Ese Dios Shaddai es el concepto de una persona que tiene pechos. Por ejemplo, la madre tiene pechos. Y ella, la mujer tiene pechos y ella alimenta al bebé.
Toda la nutrición que necesita el bebé está ahí. No tiene que tomar otra cosa. Por varios meses y algunas veces años, no tienen que tomar otra cosa. Eso basta. La leche de la madre lo sustenta. La leche de la madre lo mantiene en vida. Eso es lo que está diciendo. Yo soy el que te sustenta. Yo puedo hacer las cosas que tú no te imaginas que puedo hacer. Y mi alimento, mi cuidado, mi protección es total. La palabra Shaddai significa uno, como dije antes, que tiene pecho. Uno que nutre, uno que suple, uno que satisface las necesidades. Él es todo suficiente. Él es el Dios de las montañas, es el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios nuestro, y habla siempre de su máximo poder para con nosotros. Es increíble porque si nosotros vemos a Abraham, si nosotros vemos a Moisés, si nosotros vemos a Jacob con Israel, a Josué entrando en la tierra prometida, Dios suplió todas las necesidades que ellos tenían. En el desierto, 40 años. Tuvieron agua, comieron, bebieron. Cuando tuvieron mucha sed, le dijo, golpea la roca y le va a dar agua. Otra vez le dijo, háblale a la roca y le dará agua. Un día se morían con ganas de comer carne. Y Dios le mandó codornices. Pero, aunque le mandó alimento, le mandó el castigo también. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron a Dios. No les alcanzaba el maná que los mantuvo en el desierto. ¿Ves? Él suple nuestras necesidades. Ahora, esto nos lleva a ver que la palabra Shaddai también se aplica a Jesús. Jesús es Shaddai. Y uno dice, ¿cómo Jesús es Shaddai? Sí, mira lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 17. Entonces ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Él dijo, traigan acá los panes y los peces, le dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó de los 5 panes y de los 2 peces y levantó los ojos del cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Dice Mateo 14:20, todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora, no es el milagro de los 5,000. Aquí por lo menos había 10,000 personas. Porque estaban 5,000 hombres. Pero también había niños, porque el que dio los panes y los peces era un niño. Y también había madres. Ahora no sabemos la cantidad, pero vamos a ponerle que había más o menos la mitad de mujeres y la mitad de niños, porque ustedes saben que los israelitas producían muchos hijos y cuando salían todos juntos. Entonces está diciendo, mira aquí, casi 10,000 personas fueron alimentadas. ¿Por qué? Porque Él es el Shaddai, Él es el sustentador, Él le da alimento a los que necesitan. Él nos protege, Él nos cuida, Él continuamente, Él está pendiente de nosotros. Cuando clamamos a Él, Él cubre nuestras debilidades, Él nos libera. Ahora, en Mateo, en Juan capítulo 6, versículo 35, Él dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. ¿Ves? Él es el sustentador. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Él está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy la fuente de tu vida. Yo soy lo que tú necesitas para vivir en todos los aspectos de la vida. Yo soy el que te mantiene. Ahora es verdad. Eso dice la palabra de Dios. Él es el que me mantiene. Él es el que en las dificultades más profundas que podamos estar, Él dice, yo estoy contigo. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Elohim. Yo te puedo dar todo lo que necesitas porque yo te hice. Jesús nos conoce porque Él nos hizo a nosotros. Dice Mateo 6:25, y voy a leer todo el versículo.
mostrando lo que es Jesús. Yo voy a seguir hasta el versículo 34, aunque aquí voy a dejarlo solo hasta el versículo 26, en Mateo capítulo 6. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Él está diciendo, mira, todas estas cosas son pasajeras. Yo tengo cuidado de tu vida. Y él da ejemplos. Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Ahora, hay muchos animales que recogen frutos y lo guardan para el invierno. La ardilla es uno de ellos. Pero los pájaros no guardan. Los pájaros, si hay comida, comen. Si no hay comida, no comen. No se preocupan para sembrar, no se preocupan de la lluvia, no se preocupa de nada, si se infecta o no se infecta. Ellos, dice, no hacen nada para trabajar la tierra. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial lo alimenta. Jesús está diciendo, mi Padre es el Shaddai, yo soy el Shaddai, yo nunca les dejaré, nunca les abandonaré. ¿No sois vosotros mucho mejor que ellos? Él dice, mira, tú vales más que un pájaro. Un pájaro no tiene vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Dios sopló en nosotros un aliento de vida. Así que Él tiene un compromiso con el ser humano. Porque Él nos dio parte de sí mismo a nosotros. Nos dio eternidad. Los pájaros, los animales, no tienen eternidad. Ellos tienen un alma que vive por un periodo después y después desaparece. Dice después versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo no puedo aumentar mi tamaño. Sí, tú dices, hay medicinas, claro. Pero de cualquier modo el crecimiento lo sigue dando Dios. Porque no importa quién pone, quién riega a la planta, el crecimiento lo sigue dando Dios. Y si tú tomas las medicinas, puedes agregar, pero el crecimiento lo está dando Dios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Todo el dinero que Salomón gastó para ponerse los vestidos, para embellecer, dice, nada comparado con las flores del campo, que aparecen y se van. Y él dice, sí, yo cuido a una flor que aparece por un tiempo y después desaparece. Y hay flores hermosas, hay pájaros hermosos, cada vez que usted lo puede ver. Hay peces hermosos. Dios lo creó, Dios los hizo. Son temporales. Y él dice, yo voy a cuidar más de tu vida. ¿Por qué? Porque si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe? Voy a hacer mucho más de lo que ustedes pueden esperar. Yo soy el que les sustenta. Yo soy el poderoso. Yo soy el que creó los cielos y la tierra. Yo hice de los panes y los peces la multiplicación, porque yo soy, lo vamos a ver la próxima semana, quién es este gran yo soy. Y él dice en capítulo 6, versículo 31, por tanto no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Él dice, no tiene que ser la preocupación tuya mayor esa. Adora a Dios, sirve a Dios, busca a Dios. Ten una armonía con Dios, ten una meditación con Dios. Piensa como Dios piensa. El niño cuando nace no se preocupa más de tomar la leche, no se preocupa de cocinar, no se preocupa de nada. Dios le está dando el crecimiento y la madre lo está sustentando. Y Dios dice lo mismo, yo soy la leche espiritual que tú necesitas. Y tú verás como todas las cosas toman un segundo lugar. Claro que tú tienes que trabajar, he creado al hombre también para que trabaje la tierra, pero no depende de ello, porque yo mando la lluvia, yo mando el sol, yo mando las cosas para que pueda crecer. Yo tengo que depender de Él. Él dice, no te afanes. Hay gente que deja de venir a las reuniones, hay gente que deja de escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué?
para hacer un poco más de dinero. Y el dinero que va, se esfuma, desaparece. En cualquier momento no tenés más dinero. No importa los bienes que tengas. Y si eres una familia media y te agarra una enfermedad, tú tienes que vender la casa, el auto, todo, y te quedas sin nada por la salud de alguien. Él dice, todo es temporal, mientras que tu eternidad es importante para con Dios. Y él dice, no os afanéis, ¿por qué? Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que tengo necesidad. Y Él dice, estoy buscando. Es como el hijo cuando busca comida. La madre sabe que necesita comer y va a darle comida en su tiempo. Y él solo tiene que decir, mamá, tengo hambre. Y con Dios dice lo mismo. Dice, el Padre sabe que tenés necesidad de estas cosas. Y Él te lo va a proveer en su tiempo. En su momento. Y después Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser dadas de acuerdo a lo que Dios cree que es conveniente para ti. Todas estas cosas que tú necesitas en la vida, Él te va a dar, pero tú tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo buscas el reino de Dios y su justicia? Haciendo su voluntad. El que obedece a mi palabra es el que me ama. El que cumple mi palabra es el que ama. No es el que se hace una religión a sí mismo, el que se hace un Dios a su medida. Es el que cumple lo que Dios determinó. Es lo que cumple lo que Dios dijo que tenemos que hacer. Así que no os afanéis por el mañana. El mañana traerá su afán. Bástale al día su propio mal. Él dice, no estés tan preocupado por el mañana, yo controlo el mañana. Las flores no están preocupadas por el mañana. Si viene un huracán y las barre, las flores están ahí. O se van, o desaparecen. Los árboles no tienen un afán por el mañana. Si viene la tormenta, se caen, se tiran, mueren. Y Dios dice, tu vida vale más para mí. Hay una eternidad. Aquí todo va a desaparecer, es temporal. Tu vida es un soplo, tu vida es una sombra, tu vida es un vapor que desaparece, dice la palabra de Dios. Yo tengo cuidado de ti. Y Él dice, ¿por qué no haces lo que es correcto hacer? ¿Por qué no te gozas en lo que Dios es? Él es el Shaddai, Él es el Dios que nos va a cuidar y que en todo momento que lo necesitemos, Él está con nosotros. Dice, Dios es Elohe, es el Jesús poderoso. ¿Ves? Dios y Jesús es poderoso. Después dice la palabra Elohim, Dios de pactos, porque la palabra está involucrada en el término hebreo. Y el Shaddai es el sustentador. Así que fíjate, Dios y Jesús son la misma cosa. Él está diciendo poderoso, Dios de pacto, sustentador. Terminando en esta mañana con algunos de los nombres, y vamos a seguir la próxima semana tocando muchos de esos nombres, para que conozcas a Dios y conozcas a Jesús. ¿Estás preocupado por las cosas del mañana? Sí. Pero dejas tus ansias al Señor. Hablas con Él, le comentas tus problemas, le comentas tus dolores, le comentas tus ansiedades. O solamente cuando te encuentras en problemas recurres a Él. Mientras todo va bien, no te preocupas. Pero si algún pariente está en el hospital, si tu esposo está en el hospital, si tu esposa está en el hospital. Escuché un relato ayer de un matrimonio. Él tenía 84 y ella tenía 80 años. Y a los dos les agarró el coronavirus. Y estaban internados en piezas separadas. Nadie lo podía ver. Ninguno de sus familiares, ninguno de sus nietos que querían verlos pudieron verlos.
Hicieron todo lo posible para verlos, pero no tenían los equipos o el modo de poder ir y visitarlos. No sé, porque tienen esos trajes que pues no pueden usar, aun cuando trabajan con cosas contaminadas, le ponen uno de esos trajes, van y lo pueden ver y no tiene problema de contaminación. Pero no. Pero a una enfermera se le ocurrió algo junto a los médicos. Como los dos estaban enfermos de la misma enfermedad, los pusieron a los dos juntos y se agarraron la mano. ¿Y sabes qué? Murieron 4 minutos de diferencia. Ella murió primero, 4 minutos después murió él, tomados de la mano. Qué lindo es si nosotros podemos estar tomados de la mano de Dios en todas circunstancias y en todo momento. Así que mi consejo es: busca primero el reino de Dios, busca las cosas de Dios. Todas las demás cosas el Señor te las dará. Pero si tú buscas las cosas del mundo, al final tú te quedas sin nada, porque el mundo desaparece. El mundo, cuando tú mueres, no está más para ti. Y ahora viene la eternidad. Busca al Señor sobre todas las cosas. Vamos a orar.